Entonces, de nuevo, bienvenidos a la segunda sesión de Excel para análisis de datos. Esta es la segunda clase de 3 que hemos planteado con el fin de orientarlos con respecto al uso de algunas herramientas de la aplicación que les puedan ser de utilidad en su día a día. Para la sesión del día de hoy vamos a trabajar los siguientes temas. Retomar nuestro punto o nuestro tema de tablas dinámicas, el uso de formato condicional más allá de simplemente la selección de duplicados, que fue la que trabajamos en la sesión anterior, y vamos a trabajar en las fórmulas de si índice coincidir y por último la representación gráfica. Antes de continuar, les comento que en la sesión pasada les había mencionado que la tercera sesión la íbamos a tener el día viernes. Sin embargo, el día viernes corresponde a día festivo y por consiguiente vamos a reprogramarla para el martes 5 de mayo. Esa sería nuestra última sesión. Bueno. Les dejé también o les envié a sus correos electrónicos el archivo de ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy. En caso tal que no lo hayan podido descargar o no les haya llegado, lo pueden descargar a través del link que les dejo en este momento en el chat. Es importante de pronto que tengan el archivo a la mano con el cual puedan hacer seguimiento de los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Bueno, en el archivo que les preparé y que les compartí a sus correos electrónicos, tenemos la siguiente información, las siguientes hojas con las cuales vamos a trabajar los ejercicios. La primera hoja se llama condicional, es la misma tabla que hemos venido trabajando en los diferentes ejercicios, la misma que hemos venido utilizando desde la sesión anterior, pero en este caso ya fue ajustada en términos de los formatos y simplemente la vamos a utilizar para mostrar lo siguiente, y es cómo podemos utilizar el formato condicional para que me permita seleccionar una fila o varias filas que cumplan ciertas condiciones. Ustedes observan acá y recordarán nuestra base que veníamos trabajando de la sesión anterior, y es que aquí tenemos una información correspondiente a unos huéspedes, tenemos un número de documento, el nombre de la persona, la fecha de entrada, la fecha de salida, el motivo, la procedencia, el medio y la tarifa que le fue cobrada. Recuerden las recomendaciones que teníamos de la sesión anterior. Es importante, antes de iniciar cualquier procesamiento, revisar rápidamente la consistencia de la base. Habíamos hablado en la sesión anterior de tres errores frecuentes. El primer error tiene que ver con el formato de las variables, específicamente por ejemplo, cuando es una variable de fecha y esta no se encuentra en dicho formato, o cuando al momento de traer la información de otra fuente se nos viene un punto 00 o que Excel no entiende. En este caso ya hemos solucionado ese inconveniente. Para los que quieran recordar esa parte, lo pueden ver en el video de la grabación de la sesión número 1. Entonces, en este caso yo quiero utilizar un método de tal manera que al seleccionar o al indicar una procedencia se seleccionen todas las personas que correspondan a ese país. Y cuando estoy hablando de todas las personas me refiero a todo el registro, es decir, su documento, nombre, fecha de entrada, etc. Para ello voy a utilizar como celda de apoyo esta que tengo aquí al frente, que es la celda K14, donde dice procedencia. Allí he dejado un listado de los países. Ese listado se puede crear por una herramienta que se llama validación de datos, pero que en este momento no lo vamos a trabajar. Pero como ustedes observan, la idea es seleccionar un país y que rápidamente me indique las personas que proceden de dicho país. Por ejemplo, voy a seleccionar Ecuador y quiero que al momento de indicarle que Ecuador me señale con un color todas las personas que corresponden a ese país. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el rango de datos o la base con la cual vamos a trabajar. Recuerde que para hacer la selección, nosotros en la sesión anterior utilizamos un método abreviado. Si usted está en un computador de escritorio,
en un computador de escritorio, va a oprimir control y la tecla asterisco, que encuentra en la parte numérica. Si está en un computador portátil, va a oprimir la combinación de teclas control, shift, asterisco. Control, shift, asterisco si está en un portátil. O control asterisco si está en un computador de escritorio. Lo siguiente que le vamos a decir es formato condicional. Vamos a ir al menú de inicio. Formato condicional. El formato condicional tiene muchas formas de trabajarse. En la sesión anterior vimos el formato condicional para identificar duplicados. En este caso vamos a utilizar el formato condicional para seleccionar datos que cumplen cierta condición. Entonces, por ejemplo, le voy a decir acá formato condicional y le voy a decir que cree una nueva regla. Formato condicional, nueva regla. En las diferentes opciones que tiene Excel, vamos a indicarle que la regla que vamos a crear parte de una fórmula, es decir, vamos a utilizar una fórmula para que Excel identifique cuáles son los valores que tiene que seleccionar. En ese sentido, vamos a darle clic a la opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. ¿Listo? Una vez allí, una vez le damos clic, se nos habilita una celda o un campo para escribir la fórmula. Y vamos a escribir la fórmula de la siguiente manera. Vamos a decirle que la procedencia, y vamos a seleccionar aquí la variable procedencia. Observe que simplemente basta con indicarle con un clic. Repito, me ubico aquí en la franja donde va la fórmula, le doy clic a la palabra procedencia en el archivo de Excel. Él me va a escribir acá un texto que dice igual símbolo de pesos F, símbolo de pesos 1. Para los que ya conocen el uso de la herramienta Excel, en teoría lo que está diciendo es seleccione F1 de manera fija o fíjelo. Sin embargo, para nuestro ejercicio no vamos a decirle que lo fije totalmente, sino que únicamente fije la columna. Por consiguiente, le quitamos el segundo símbolo de pesos. En otras palabras, vamos a escribir igual símbolo de pesos F1. Vamos a decirle que F1, que corresponde a la procedencia en el archivo, sea igual a lo que está en este celda que es K14. Ahora vuelvo y lo repito para que nos quede claro. Y observe, y antes de aceptar, vamos a indicar el formato con el cual queremos hacer la selección. Entonces, en formato, vamos a darle clic en formato y allí vamos a indicar qué formato vamos a utilizar. Entonces, en formato le vamos a decir, por ejemplo, acá en relleno, le voy a dar color, no sé, en relleno color verde, el que ustedes quieran. Y por último, le digo aceptar. Y nuevamente aceptar. Observen que en este caso me ha seleccionado todas las personas que corresponden a la procedencia de Ecuador. Y observe que queda de una forma dinámica, de tal manera que si yo selecciono ahora México, pues ahora me indicará el país pues que vaya seleccionando conforme vaya cambiando en este cuadro. Entonces en este caso me quedó Chile, ya tengo digamos la selección para las personas de este país, Colombia y así sucesivamente. Lo que quiero que entiendan con esta parte del ejercicio es que en el caso de selección del formato condicional, nosotros podemos ir un poco más allá de simplemente seleccionar una celda que cumpla una condición. Podemos seleccionar un conjunto de celdas, y en este caso, todas las filas que correspondan a un criterio que les he indicado. Esto les puede ser de utilidad eventualmente para hacer una selección dentro de una base de datos, cuando necesitan ver el registro completo dentro de dicha base. Ahora lo que les voy a mostrar es ¿y qué pasaría si yo tengo más de un criterio? Entonces para eso vamos a pasar a la hoja condicional 2. En la hoja condicional 2 les he dejado la opción de que no solo seleccionemos la procedencia, sino por ejemplo que yo indique una procedencia, en este caso voy a decir México, y que el medio de reserva haya sido por ejemplo por la página web. Entonces, lo que yo quiero aquí en este caso es que me aplique dos criterios. Me seleccione
o me muestre todos aquellos registros que cumplan con cierta condición, que la procedencia sea México y que el medio de reserva sea la página web. Para ello, simplemente vamos a hacer el procedimiento de manera equivalente, es decir, vamos a seleccionar la tabla. Para ello, si estamos en un computador de escritorio, vamos a oprimir control asterisco, y si estamos en un computador portátil, control shift asterisco. ¿Listo? Bueno, una vez seleccionada la tabla, vamos a ir a formato condicional nuevamente. Recuerden que lo encuentran en el menú de inicio. Y le vamos a decir nueva regla. Ojo, Excel tiene ya unas reglas predeterminadas, pero lo más lógico es que Excel no conozca una regla que seleccione procedencia y medio de reserva, porque es muy específica de nuestro, digamos, de nuestro ejercicio. Por consiguiente, casi siempre que sea una regla muy personal o muy específica, tenemos que hacer este paso. Si la regla es genérica, por ejemplo, seleccionar un valor por encima de o por debajo de, Excel ya tiene configuradas esas herramientas. Pero en este caso, vamos a crear una regla específica según nuestra necesidad. Entonces, seleccionamos la base, inicio, formato condicional, nueva regla. En esta regla, nuevamente le vamos a decir que vamos a utilizar una fórmula. ¿Por qué vamos a utilizar una fórmula? A diferencia del ejercicio anterior donde le hemos dicho que mire que la procedencia sea igual a, en este caso le vamos a decir, mire que la procedencia sea igual a y el medio sea tal. Entonces, como ustedes saben, Excel tiene una fórmula o un condicional que es el condicional y. El condicional y verifica que dos o más condiciones se cumplan al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso, que la procedencia sea de México y que el medio de reserva sea página web. Por consiguiente, donde va la fórmula, vamos a escribir igual y la Y de la Y, como la conocemos, o la Y de yuca, abro paréntesis, y le voy a indicar cuál es la celda que corresponde a procedencia. Siempre vamos a seleccionar el campo en la parte superior de la tabla. Entonces observe que le voy a dar clic sobre la palabra procedencia. Recomendación, siempre quiten el segundo símbolo de pesos que él pone. Entonces siempre es y, abro paréntesis, símbolo de pesos D1. Ese símbolo de pesos lo que está diciendo es que voy a fijar la columna D, pero voy a permitir que al momento de bajar por las filas vaya cambiando. Entonces, igual símbolo de pesos D1 es igual, y como les había dicho que procedencia, que sea igual al valor que yo le indique acá en I13. Ese sí va fijo totalmente. ¿Por qué? Porque siempre va a ser ese valor el que él va a consultar. Luego, punto y coma. Esa era la primera condición. Es muy similar a lo que hicimos hace un momento. Punto y coma para poner la segunda condición. La segunda condición es que el medio de reserva sea la página web. Entonces lo que va a hacer después del punto y coma es dar clic sobre la palabra medio en la tabla. Nuevamente quito el segundo símbolo de peso y le digo que sea igual a página web, es decir, lo que está en L13. Entonces el procedimiento es muy sencillo. Le tengo que, si necesito que sean 2, 3 o 4 condiciones que se cumplan al mismo tiempo, todo lo pongo dentro de un condicional y. Entonces dije y, abro paréntesis y dentro del paréntesis pongo todas las condiciones. La primera condición que le dije fue procedencia sea igual a lo que esté en esta celda y medio igual a lo que esté en esta celda. No se les olvide poner el formato, porque si no ponen formato no se hace ninguna selección. Entonces le digo formato y le voy a indicar un relleno que me permita visualizarlo, el que ustedes gusten. Entonces en este caso yo voy a seleccionar el color azul y le digo aceptar. Observe que acá, en este caso, yo le dije que me seleccionaran los que fueran de México y hayan reservado por página web. Entonces observe que en este caso me está mostrando dichos registros. Si yo cambio, por ejemplo, a Chile, que también sea por página web, pues él me va a ir mostrando. ¿Listo? Esto puede ser, digamos, de utilidad cuando ustedes están haciendo un procesamiento de una información y necesitan simplemente ver visualmente los datos. El formato condicional es eso, es una técnica para mostrar visualmente rápidamente algunos datos que cumplen ciertas condiciones. Entonces, en este caso vimos qué pasa si cumple una sola condición o qué pasa si cumple más de una condición. Normalmente el formato condicional solo es utilizado
en una columna. He visto personas que simplemente dicen, bueno, voy a seleccionar en la tarifa aquellos que sean mayor a 250.000 y lo único que hacen es seleccionar la tarifa. Pero yo puedo hacer que se seleccione todo el registro, como se dieron cuenta en este caso. ¿Listo? Ahora, antes de continuar con las otras fórmulas, me voy a devolver a la hoja condicional 1. En la hoja condicional 1, a diferencia de la otra tabla, trae la fecha de entrada y la fecha de salida que veníamos manejando de la sesión anterior. Y quiero que nos devolvamos a esta tabla para que puedan observar otra visual de la tabla dinámica. En la sesión pasada vimos la tabla, cómo poder insertar una segmentación de datos, que algunos lo llamaban filtros, y esta vez vamos a ver cómo insertar una escala de tiempo. Ya les explico en qué consiste. Para mostrar, digamos, esta parte de la tabla dinámica, nuevamente recordar la segmentación de datos y la línea de tiempo, vamos a seleccionar nuevamente nuestra tabla. Recuerde, simplemente nos paramos en alguna parte, en alguna celda que tenga datos, y vamos a oprimir control asterisco si estoy en un computador de escritorio, o control shift asterisco si estoy en un computador portátil. ¿Listo? Paso siguiente. Voy al menú de insertar en la parte superior y le voy a decir tabla dinámica. Recuerde, como les he mencionado, les mencioné en la sesión anterior, es preferible que mientras usted va adquiriendo la capacidad o la habilidad para manejar la tabla dinámica, no mueva nada de esta sección. Aquí en esencia lo que está preguntando es dónde están los datos, él ya lo sabe porque usted los seleccionó desde el punto inicial, y dónde los quiere guardar. Por defecto los va a guardar en una nueva hoja. Entonces, recomendación, siempre dejemos una nueva hoja. Para los que no tuvieron en la sesión anterior y para los que necesiten recordar, esta es una tabla dinámica. En la tabla dinámica, en esta parte izquierda que ustedes observan, se van a mostrar los resultados. En la parte superior derecha o en la parte derecha aparece este cuadro con unos nombres de unos campos o de unas variables. Él los toma por defecto de la primera fila. Les comentaba en la sesión anterior que es importante que siempre en la primera fila haya un dato. Es decir, si Excel no encuentra un nombre, por ejemplo, se nos olvidó ponerle el nombre a la variable motivo y lo dejé vacío, pues Excel no va a tener cómo identificar cuál es la variable. En algunos computadores Excel crea una variable que se llama nombre 1, nombre 2 o campo 1 o campo 2. Pero en algunos casos Excel dice que hay un error y no los deja continuar. Entonces puede ser que les falte ese dato, simplemente se devuelven, lo corrigen y ya pueden hacer su tabla dinámica. En la tabla dinámica que nosotros estamos trabajando, o cualquier tabla dinámica, recuerde que simplemente todo consiste en tomar los campos que están aquí en la parte superior y llevarlos a filas, a columnas o a valores. El tema, la sesión de filtro, realmente no la recomiendo mucho y prácticamente queda obsoleta con el uso de segmentación de datos, que es mucho más visualmente agradable y mucho más eficiente. Entonces, simplemente para recordar, si yo necesito saber cuántos huéspedes están llegando por cada país, simplemente basta con que yo baje la variable procedencia. Observen que la variable procedencia está aquí arriba, que es la que contiene el país de donde viene la persona, la arrastro y la pongo en la fila. Si yo la pongo en filas, me va a crear una tabla organizada por filas, ya lo sabíamos de la sesión anterior. Si yo lo llevo a variable columnas o a las columnas, pues me va a crear también una tabla, pero la disposición no es muy agradable. La recomendación siempre es a nivel de filas. Como yo necesito que me cuente cuántas personas, puedo llevar la misma variable procedencia a valores. Y observe que aquí ya me hizo el conteo de cuántas personas vienen por cada uno de estos países. Habíamos mencionado que es la forma más eficiente para evitar tener que formularlo. Bien hubiese podido hacer una formulación con un condicional de contar puntos sí, o simplemente utilizo la tabla dinámica. Hasta ahí era lo que veníamos trabajando de la sesión anterior. Pero quiero mostrarles lo siguiente. ¿Qué pasaría si me dicen, yo ya no quiero la cuenta, sino quiero
la participación, es decir, del total de huéspedes que recibo, qué porcentaje son de Chile, de Colombia, de Ecuador. Ya sé la cantidad, ya sé que es 20, 22, 22, 25 y 24, pero si yo quiero saber la participación, manualmente lo que tendría que hacer es empezar a dividir cada uno de estos datos por el total general. Sin embargo, la tabla dinámica tiene una ventaja y es que no necesita que yo la formule. Él automáticamente puede hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le vamos a dar doble clic aquí donde dice en la celda B3, que en este momento debe decir cuenta de procedencia. Entonces le vamos a dar doble clic y allí van a ustedes a observar, hay dos ventanas, dos pestañas. Resumir valores por y mostrar valores como. Ojo, resumir valores por es la operación que yo quiero hacer. En este caso, la operación que cuando yo vaya a calcular un porcentaje de participación, siempre es recuento, así que no la voy a cambiar. Lo que voy a cambiar es cómo se muestran los valores. Te le voy a dar clic sobre la pestaña que dice mostrar valores como. Y allí despliego las opciones y voy a buscar la que dice porcentaje del total general. Y por último le digo aceptar. Otra forma de haber llegado allí sin tener que dar tanta vuelta es la siguiente. Me puedo ubicar, darle clic derecho en alguno de los valores. Este es un método alternativo. Clic derecho sobre los valores. Y en el menú desplegable hay una opción que dice mostrar valores como. Y allí selecciono la opción porcentaje del total general. ¿Qué es porcentaje del total general? Él entiende que él tiene que tomar cada valor y dividirlo en el total y pasarlo a porcentajes. Entonces, él ya viene preconfigurado de tal manera que me facilita el proceso para hacer estos análisis. Y las tablas dinámicas, si ustedes se dan cuenta aquí, obviamente hay muchas más opciones. Mira, porcentaje por columnas, por filas, diferencias, etc. Por ahora voy a quedarme con porcentaje del total general. Pero como les mencionaba antes, la idea es que ustedes puedan explorar otras opciones. Entonces, hay más alternativas de mostrar valores. Ahora bien, recordemos de la sesión anterior que a partir de una tabla dinámica yo puedo crear un gráfico dinámico. Entonces, si yo estoy parado sobre la tabla dinámica, solo basta con que yo esté allí, no necesariamente seleccionada. Voy al menú de insertar en la parte superior y le voy a indicar que me genere un gráfico. Vamos a ver ahora más adelante que para este tipo de datos, que son porcentajes, el uso correcto es un gráfico de barras, de torta, perdón. Entonces voy a crear por ahora un gráfico de torta, no lo voy a configurar, simplemente el primero que me aparece allí. Y con esto yo ya tengo mi gráfico dinámico. Se llama gráfico dinámico porque proviene de la tabla dinámica. Si a ustedes les pasa lo mismo que en mi caso, que no aparecen los valores dentro de la torta, digamos que está la torta configurado visualmente con los países, pero no aparece el porcentaje, tenemos dos alternativas. Vamos a diseño en la parte superior y seleccionamos un diseño que nos guste. Esta es la primera opción. Digamos que puede ser eficiente si yo necesito rápidamente tener el gráfico. O dos, simplemente le doy clic derecho en una parte de la torta y le digo agregar etiqueta de datos. Cualquiera de las dos opciones. ¿Listo? Entonces, por ahora me voy a quedar en la alternativa de indicarle, perdón, acá un diseño. Listo. Por ahora simplemente quiero que veamos el gráfico para agregarle dos elementos adicionales. El elemento adicional que le vamos a generar, y para recordar, es la segmentación de datos. La segmentación de datos la recomiendo cuando usted está trabajando más de una variable en el análisis. Por ejemplo, yo quiero ver la participación de cada uno de los países, digamos, de cada uno de los países en la llegada de huéspedes a mi hotel. Entonces ya sé que, por ejemplo, México participa con el 22.12. Pero ahora yo quiero hacer un análisis más allá. Yo digo, bueno, ¿y cuál es el comportamiento por cada uno de los medios de reserva? ¿Qué está pasando con cada medio de reserva? Por ejemplo, con mi página web.
Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es insertar una segmentación de datos para agregar el medio. Recuerden, la segmentación de datos lo hago de la siguiente manera. Me ubico primero sobre la tabla dinámica. Fundamental que esté sobre la tabla dinámica. Paso siguiente. Voy al menú de analizar en la parte superior. Y en el menú de analizar en la parte superior voy a buscar la opción que dice insertar segmentación de datos. En insertar segmentación de datos voy a seleccionar la variable que necesito segmentar. En este caso es la variable medio. ¿Listo? Y aceptar. Recuerden, cuando yo inserto la segmentación de datos, lo que él va a hacer, lo que Excel va a hacer es crearme un listado con las opciones de esa variable, que funcionan equivalentes a un filtro. Por ejemplo, si yo le doy clic en página web, él me va a mostrar, va a hacer un filtro interno y me va a mostrar la participación de cada país para las personas que hayan reservado a través de la página web. Como el gráfico está atado a la tabla, si la tabla cambia, el gráfico también cambia. Entonces, por ejemplo, observen que en este caso, por la página web, la mayor parte de la gente que llega es colombiano. Es el 31.82% de las personas. Esta base es una base de ejemplo. Por consiguiente, puede ser que no correspondan con datos de la realidad. Pero vamos a mirar qué porcentaje llega directo al hotel. Entonces dice que directo al hotel, la mayor parte también son colombianos, 28.57 que llegan. O que llegan por OTA, entonces simplemente le doy clic a la OTA y me dice que la mayor parte venía de Perú. Entonces yo puedo tener preconfigurada mi base, organizo mi tabla dinámica, dejo preparados mi segmentación de datos, etcétera, y simplemente basta con que yo vaya actualizando y luego simplemente voy cambiando la selección, ya sea del medio o cualquier otra variable que tenga en este caso. Ahora, con respecto a la selección anterior, quiero agregar un siguiente elemento, y es ver esto en una escala de tiempo. ¿Qué significa en una escala de tiempo? Bueno, alguien me diría, bueno, yo quiero ver esta información, yo la tengo organizada desde hace 5 años y la tengo organizada mes por mes. Y me gustaría ver esta información por trimestres, por meses, por semestres, etc. Podríamos hacer un procesamiento de fórmulas para empezar a sacar, digamos, la información del mes, la información del año, etc. Sin embargo, las tablas dinámicas tienen una ventaja y es que ahora incluyen algo que se llama la escala de tiempo. Para tener una escala de tiempo, insertar una escala de tiempo, que ahora les voy a mostrar, es necesario que la base tenga una variable de fecha. Si ustedes recuerdan, en la hoja condicional yo tengo una variable que es entrada y una variable que es salida. Las dos son variables fecha y con esas dos variables yo puedo insertar una escala de tiempo. Si usted no tiene una variable fecha, por supuesto no va a poder hacer una escala de tiempo. ¿Cómo insertamos una escala de tiempo para que vean cómo funciona? Voy a dar clic sobre la tabla dinámica, es decir, me voy a parar sobre ella. Voy al menú de analizar en la parte superior y al lado donde insertaba la segmentación de datos, ahora puedo darle clic a la opción insertar escala de tiempo. Al insertar escala de tiempo, me muestra las variables que él reconoce que son variables de fecha. Solo funciona con variables de fecha. Entonces, en este caso, le voy a decir que voy a insertar la escala de tiempo para la variable entrada. Perdón un momento. Entonces, la escala de tiempo va a ser para la variable entrada, es decir, que me organice cronológicamente esa variable. Le digo aceptar y si se dan cuenta, él alcanza, voy a disminuir un poquito el tamaño para que lo puedan observar, él genera aquí una línea de tiempo según la disponibilidad de los datos.
Por supuesto, yo tengo acá datos en un corto periodo de tiempo. Creo que los datos que tengo aquí solo van para el mes de octubre. Por consiguiente, pues la escala de tiempo solo funcionará para el mes de octubre. Pero digamos que acá lo que quiero mostrarles es que en esta escala de tiempo usted puede configurar, si tiene un archivo histórico, le puede decir que muestre la información por años, por trimestres, por meses o por días. Entonces, si yo paso años, obviamente aquí me va a decir, usted solo tiene información para 2019. Pero si tuviese información histórica, no sé, desde el año 1990 hasta la fecha, pues me va a ir mostrando año a año. O si quiero lo muestro por trimestres, entonces él me va a organizar la información por cada año y me va a decir trimestre 1 hasta trimestre 4. Lo mismo por meses, entonces internamente en el año me va a mostrar los meses. Y por último la opción de días, de tal manera que me permite ir seleccionando día a día. Entonces voy a dejar días porque en el caso la base que yo les dejé solo tiene información para el mes de octubre de 2019. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le doy clic sobre una de estas fechas, por ejemplo, quiero ver el 5 de octubre, entonces él lo que va a hacer es un filtro y me va a mostrar, en este caso, observe, está desencadenado, todas las personas que hayan llegado el 5 de octubre a través de OTAS y me muestra su procedencia. Algo muy importante, alguien diría, bueno, y si quiero ver del 5 de octubre, pero no filtrado por el medio de reserva. Entonces, aquí en la segmentación de datos hay una opción, un embudo con una X, yo puedo quitar los filtros que ya no quiera. Entonces, cada uno, tanto la segmentación de datos como la escala de tiempo, tienen esta opción. Si yo lo quito, observe lo que estoy diciendo aquí es, muéstreme todos los que llegaron el 5 de octubre por país de procedencia, sin importar por dónde han llegado. Ojo, en esta escala de tiempo yo puedo seleccionar un rango. Entonces, por ejemplo, quiero ver del 5 al 10 de octubre. Entonces, simplemente basta con que dos opciones, le dé clic y vaya seleccionando hasta el día que necesito o voy arrastrando con este pedacito, con esta parte final de la selección. ¿Qué significa? Que yo estoy aquí indicándole que me muestre del 5 al 10 de octubre el comportamiento de los datos. Puede ser un día, 2 días, etc. Algo muy importante y es que en la escala de tiempo, la selección tiene que ser continua. Me explico. Yo no puedo decirle muéstrame el 5 de octubre y el 12 de octubre. No, le tengo que decir muéstrame el 5 al 12 o muéstrame el 12, pero él no me va a permitir hacer saltos. Diferente a la segmentación de datos. La segmentación de datos sí me permite hacer selecciones o saltos en la selección. Por ejemplo, le digo, muéstreme los que llegaron directo al hotel o página web. Para hacerlo, simplemente basta con que seleccione uno de ellos, oprima la tecla Control y sin soltarlo, seleccione la otra opción. En este caso, página web. Repito, selecciono, en la escala de tiempo no puedo seleccionar saltos, es decir, no puedo seleccionar el 7 y el 12. Me toca seleccionar del 7 al 12. En la segmentación sí puedo seleccionar con saltos. Por ejemplo, le voy a dar clic a directo al hotel y para seleccionar la otra opción, oprimo la tecla Control y sin soltarla voy y selecciono la otra opción. ¿Listo? Entonces, con eso yo puedo hacer selección de más de un elemento. Bueno, aquí nos queda, digamos que lo nuevo de este elemento, que para que ustedes exploren, es la segmentación de datos y la escala de tiempo. Les sirve, por ejemplo, para reportes donde usted necesita ver el comportamiento de llegada de huéspedes, el comportamiento o la evolución, no sé, del porcentaje de ocupación, cualquier cosa que esté relacionada con una variable tiempo. Él queda automáticamente parametrizado y simplemente basta con que se cambien las opciones de visualización, ya sean meses, trimestres o años, según lo necesiten. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a la hoja de búsqueda. En la hoja de búsqueda quise traerles un ejercicio para mostrarles algo que desde mi punto de vista es muy útil en términos de búsqueda de información. Normalmente cuando nosotros estamos trabajando búsquedas en Excel, utilizamos la fórmula buscar V o en algunos casos consultar V. Esta es una fórmula muy buena, muy interesante y muy utilizada. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones o ciertas limitantes. Lo que quiero mostrarles acá es qué pasaría si yo tengo que estar haciendo búsquedas sobre mi base de datos o sobre mi archivo de, por ejemplo, en este caso de huéspedes,
pero no quiero estar cada vez que necesite hacer esta consulta formulando un consultar V. Porque recuerden, los que conocen esta fórmula, que yo tengo que indicarle unos parámetros entre otros que tengo que indicarle cuál es la columna que voy a consultar, entre otras cosas. Lo que les quiero mostrar acá rápidamente, ya les dejé aquí parametrizado, es qué pasaría si yo quiero simplemente consultar un documento. Supongamos que yo tengo en mi base los documentos de las personas o tengo una identificación de la factura, el número de la persona, el número de documento de la persona o cualquier elemento de identificación. Y observe que yo puedo consultar cualquier variable con respecto a ese documento. Puede ser el mismo documento, el nombre de la persona, el motivo, la procedencia, el medio de la tarifa. Y le voy a indicar acá que yo quiero consultar en este caso la procedencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir a Excel que me consulte para ese documento de dónde procede el huésped. Alguien diría, bueno, allí funciona muy bien consultar V o buscar V, pero lo que quiero mostrarles es dejar una fórmula que me sirva para consultar cualquier cosa sin tener que volver a formular. Es decir, en este caso voy a hacer una fórmula que me consulte ese documento y me diga cuál es su procedencia, pero que cuando yo cambie o el documento o la variable consulta, pues me traiga el dato. Me explico. Vamos a ver cómo nos va a funcionar. Entonces, en ese caso, vamos a decirle, les voy a mostrar las dos fórmulas. Una fórmula tiene que ver con, perdón, aquí se me bloqueó, con la primera que vamos a trabajar es coincidir. Coincidir, no sé si alcanzan a ver, pero les cambio el color porque está en blanco y no se ve. Igual coincidir y coincidir, ay, ¿qué está pasando? Igual coincidir y coincidir lo que hace es buscarme cuál es la posición, ojo, cuál es la posición de un dato específico en términos del número de fila o el número de columna. Entonces, mire lo que voy a hacer. Le digo igual coincidir y le voy a indicar que me busque en qué columna está la variable procedencia. Entonces le digo coincidir, abro paréntesis, le dije K16 para que me busque procedencia, punto y coma. Me dice, ¿dónde lo quiere buscar? Entonces yo le voy a decir que lo busque en esta zona, en esta parte superior, en el nombre de las variables. Ojo, esto nos sirve para este archivo que tiene 4, 5 columnas o para un archivo mucho más grande, donde yo tengo muchas más variables y quiero facilitar los procesos de búsqueda. Entonces, ojo, le dije coincidir, K16, que lo busque entre B1 y F1, perdón, y de hecho debe ser entre A1 y F1, porque recuerden que aquí tengo mi documento, tengo documento, nombre, etcétera, punto y coma, y luego me dice con qué coincidencia lo quiere buscar. Entonces yo lo puedo buscar el que más se aproxime, el que sea menor o mayor que, o quiero buscar exactamente la variable. En este caso le voy a decir coincidencia exacta y cierro paréntesis. Voy a hacerlo por partes. Entonces, ojo, el resultado no es que proceda del país 4. ¿Qué me acaba de indicar Excel? Yo le dije, vaya y dígame qué columna a qué columna corresponde procedencia. Y él me responde 4. Ojos, mire que si yo cambio, no sé, le digo motivo, me responde 3. Si yo le digo tarifa, me responde 6. Entonces, en este caso, no importa, lo que yo necesito aquí es que Excel me indique cuál es la variable o en qué lugar está ubicada la variable que a mí me interesa. Ahora, ya como sé cuál es la columna que quiero consultar, ahora necesito indicarle o que me muestre cuál es la fila. Entonces, para ello voy a modificar la consulta o la fórmula de la siguiente manera. Creo que está viendo muy pequeño ya. Listo. Entonces, ojo, ya sé que esta parte de la fórmula lo que hace es decirme en qué columna está lo que yo voy a consultar. Ahora necesito que me diga en qué fila está. Es decir, voy a hacer otra coincidencia.
Vamos a utilizar un procedimiento intermedio avanzado que se llama anidar fórmulas. Anidar fórmulas es meter una fórmula dentro de la otra. Sé que esta parte va a ser un poco difícil, pero ahí va a quedar como lo que yo voy haciendo para que ustedes puedan después replicar. Entonces observen, realmente la fórmula en este caso arranca con con una fórmula que se llama índice. Índice lo que hace es ir a buscar en una posición de fila y en una posición de columna un valor específico. Entonces, el índice recibe como parámetro de entrada una matriz. Me dice, ¿dónde está lo que usted quiere consultar? Como no le di nombre, tengo que venirme a ubicar aquí donde está el primer documento, control shift flecha a la derecha, control shift flecha abajo. Listo, por ahora lo vamos a seleccionar de esa manera. Está fallando mi Excel, no me deja. Se bloqueó mi Excel, regálame un segundito. Por favor, ¿me pueden confirmar si está viendo la pantalla compartida? Nuevamente. Bueno, veo que hay varias preguntas en el chat. Ahora que termine de explicar este ejercicio, retomo las preguntas que se tengan al respecto. Regálame un segundo. Espero que sí se esté visualizando la pantalla, pero mi archivo de Excel se me ha bloqueado. Algo está pasando con él. Algo pasó con el archivo, voy a tener que cerrarlo. Listo, creo que ya lo pude regresar. Entonces, en búsqueda les estaba mostrando el uso de las fórmulas coincidir o de las fórmulas coincidir e índice. Ojo, aquí me bloqueé precisamente porque estaba tratando de seleccionar un rango de datos. Recuerden que hay una forma mucho más fácil de hacerlo y es para evitar tener que ir a seleccionar el rango de datos. Yo puedo seleccionar la tabla con control asterisco o control shift. Con control asterisco si estoy en un computador de escritorio o con control shift asterisco si estoy en un portátil. Y le doy un nombre a ese rango de datos. Me va a facilitar mucho la vida. Entonces le voy a decir que esto se llama base y termino con enter. Recuerde que hicimos este procedimiento en la sesión anterior. Los que no estaban, les repito el procedimiento. Le oprimo control shift asterisco o control asterisco para seleccionar. Voy aquí a la barra de nombres. Aquí debe decir A1, borro lo que diga allí, escribo el texto base, que es el que en este caso voy a utilizar, y termino con la tecla Enter. Es fundamental que terminemos con Enter. Ahora sí, me va a facilitar la selección, entonces le voy a decir igual, entonces en la fórmula quedamos de la siguiente manera, igual índice, abro paréntesis. La matriz donde voy a buscar es la matriz base que acabo de crear, ¿de acuerdo? Entonces le voy a decir la matriz base, punto y coma. Me va a pedir en qué fila es la que quiero consultar. Entonces, ojo, la fila o la clave en este caso para la fila lo tiene el documento. Entonces, lo que le voy a decir a Excel es ubíqueme dónde está el documento. Entonces, para ubicar el documento utilizo la fórmula coincidir. Entonces, le digo coincidir y le voy a decir que haga coincidir el valor de la cédula, que está en K14,
punto y coma, en la columna de documento. Entonces tengo que ir a seleccionar desde A1 hasta el final. Entonces para llegar al final, control shift flecha abajo, punto y coma, y le digo que la coincidencia sea exacta. Y cierro paréntesis. Entonces, en otras palabras, le estoy diciendo que me consulte en la base y que me diga en qué fila se encuentra el documento. Para ello utilizo la fórmula coincidir. Coincidir me está diciendo, voy a buscar el documento en la primera columna, que fue la que le indiqué, y tráigame valor exacto. Él me va a dar un número. Por ejemplo, me dice, estoy en la fila 15. Ya tengo una entrada. Índice necesita una base, un número de fila y un número de columna. Punto y coma. Ahora, para traer el número de columna, voy a mirar en dónde está la variable procedencia. Entonces, nuevamente, utilizo coincidir, abro paréntesis, y le voy a decir que voy a buscar la variable procedencia, que es lo que está en K16, punto y coma, que lo busque en la primera fila, punto y coma, y que lo busque con una coincidencia exacta. Para ello aquí selecciono coincidencia exacta y cierro paréntesis. Repito, sé que la fórmula para algunos puede ser un poco difícil, pero la lógica es la siguiente. Utilizo índice para que busquen una base, una posición en una fila y una posición en una columna. Si nosotros logramos formularla y tener la lista en nuestra base de datos, observe que nos va a generar, va a ser de gran utilidad. Por ejemplo, en este caso le dije, dígame para esta persona de dónde procede. Pero ¿qué tal no necesitase la procedencia, sino cuál fue el medio de su reserva? Entonces le digo, dígame cuál fue el medio, o dígame cuál fue la tarifa, o dígame cuál es su nombre, perdón, su motivo. Entonces observe que en este caso he generado una opción de consulta de tal manera que únicamente cambiando los parámetros, o por ejemplo cambiando incluso el documento de la persona, yo ya puedo tener los datos sin tener que volver a hacer una formulación de consulta de buscar V. Realmente es muy interesante, esta opción de índice de coincidir porque nos permite hacer consultas más allá de un campo o un criterio. Bueno, para terminar, porque creo que se nos está acabando el tiempo, vamos a revisar rápidamente los manejos de los gráficos. Entonces, simplemente en esta parte quiero que tengamos presente o que ustedes tengan presente lo siguiente. Para el manejo de gráficos, nosotros en Excel tenemos 3 gráficos básicos o 3 gráficos fundamentales: columnas, circulares y líneas. Cada uno de ellos tiene un sentido o un uso práctico en cierto contexto. Por ejemplo, las columnas se utilizan para representar cantidades. Por ejemplo, como en este caso, yo tengo el número de personas atendidas por rango de edad. Circular, ya lo vimos hace un momento, se suele utilizar para proporciones o participaciones, y líneas cuando yo tengo una variable que evoluciona en el tiempo. Entonces, en estos minutos revisemos rápidamente cómo se construye un gráfico. Entonces, de aquí lo que quiero que tengan presente lo siguiente. Ojo, recomendaciones. Nunca en un gráfico incluyan los totales. En un gráfico nunca se incluyen los totales. Entonces, tengo cuidado que si yo tengo la variable totalizada, ya sea por filas o columnas, no la incluya en dicho gráfico. En este caso, quiero representar el número de hombres y el número de mujeres que tengo en mis registros por rango de edad. Entonces, para ello voy a seleccionar primero las etiquetas que corresponden al rango de edad, es decir, voy a seleccionar estas celdas. Lo siguiente que voy a hacer, y para facilitar el ejercicio, porque ya se nos acaba el tiempo, es graficar el número de hombres y mujeres. Entonces, para graficar el número de hombres y mujeres saltándome el total, tengo que hacer lo siguiente. Primero selecciono el rango, que son las categorías que van a ir en el eje horizontal. Y para saltarme la variable, antes de dar clic, voy a oprimir la tecla Control y no la suelto. Voy a oprimir la tecla Control y voy a seleccionar ahora hombres y mujeres. Repito, selecciono las categorías, que es lo que va a ir en el eje de las X. Y para saltarme el total y seleccionar hombres y mujeres, voy a oprimir la tecla Control y sin soltarla selecciono los datos de hombres y mujeres. Voy al menú Insertar en la parte superior y voy a generar un gráfico de columnas.
Ojo, ¿por qué el gráfico de columnas? Porque yo estoy representando aquí cantidades. Estoy representando el número de hombres y el número de mujeres. Este Excel se está bloqueando. El número de hombres y mujeres correspondientes a esos rangos de edad. Algo está fallando en este computador nuevamente. ¿Listo? Una vez generemos el gráfico, importante, tengo que terminar de parametrizarlo. Nunca dejen esto de título de gráfico, se ve muy mal. O quítenlo o cámbienlo. Entonces yo puedo cambiarlo aquí simplemente dando clic y le digo, creo que no se está compartiendo, perdón. Entonces, les mencionaba, nunca dejen esto en este título de gráfico en la parte superior, o cámbienlo o elimínenlo. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a cambiarlo, le voy a decir clientes por rango de edad. ¿Listo? También, recomendación, nunca dejen eso de serie 1 y serie 2, se ve muy mal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar? Le doy clic derecho en una parte del gráfico, le digo seleccionar datos, y entonces, repito, clic derecho en la parte del gráfico, seleccionar datos, y aquí en la parte izquierda hay un cuadro de configuración. En ese cuadro de configuración debe aparecer la opción serie 1 y serie 2. En serie 1 le voy a decir modificar, y donde dice el nombre de la serie le voy a indicar que estos son hombres, aceptar. En serie 2 le digo modificar y le digo mujeres. ¿Listo? Ojo, simplemente le estoy dando el nombre a la serie. Y yo sé que en la tabla primero estaba hombres y luego mujeres, por eso Excel, la primera columna corresponde a hombres y la segunda a mujeres. Una recomendación, cuando ustedes estén haciendo informes y necesiten llamar la atención sobre el gráfico, muevan ese gráfico a una nueva hoja. Entonces usted le puede dar clic derecho, mover gráfico a una nueva hoja y le voy a llamar, no sé, clientes. Y por último le digo aceptar. Entonces allí ya voy a tener el gráfico de manera exclusiva. Puedo terminar de configurarle, aumentarle el tamaño, cambiarle los colores y los demás para nuestra presentación. Ahora bien, voy a saltarme los de circular porque ya lo hemos trabajado. Quiero mostrarles rápidamente aquí unas opciones que tiene Excel que son muy interesantes para nuestra presentación de informes. Yo sé que muchos de ustedes han trabajado los gráficos de línea y circular. Quiero concentrarme en el gráfico de dispersión, luego voy a visualización y terminamos. El gráfico de dispersión es un gráfico que les puede ser de utilidad a ustedes para tratar de encontrar la relación que existen entre una o más, entre dos o tres variables. En este caso, supongamos lo siguiente. Yo tengo aquí unos porcentajes de ocupación. De hecho, no están en porcentajes, lo voy a cambiar. Y tengo cuánto gasté en publicidad. Y me pregunto, ¿será que el hecho de que yo haya gastado en publicidad me generó mayor ocupación? ¿Será que el gasto en publicidad sí incidió sobre la ocupación? Entonces, supongamos que yo tengo aquí unos registros de meses o de años, etcétera, y digo cuánto invertí en publicidad y cuál fue la ocupación obtenida. Para ello, cuando yo quiero ver esa relación entre dos variables, utilizo lo que se conoce como el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión es muy particular, así que tienen que tener o prestar atención en lo siguiente. Siempre que yo voy a hacer un gráfico de dispersión, tengo que identificar quién es la variable Y o la variable dependiente. ¿Qué es una variable dependiente? Una variable que se ve influenciada por otra. Y la variable X o la variable independiente, que es la que influye sobre Y. Es decir, tengo que preguntarme siempre, ¿quién es X y quién es Y? ¿Quién influye sobre quién? Por ejemplo, ¿la ocupación influye sobre el gasto en publicidad o el gasto en publicidad influye sobre la ocupación? La respuesta es muy relativa. Alguien me dice, pues a mayor ocupación yo puedo gastar más porque tengo más ingresos. Pero la relación aquí va en términos de que yo gasto en publicidad para obtener una mayor ocupación. Entonces, en este caso, X es quien influye, entonces X es el gasto. No tengo que escribirlo allá en Excel, pero para que lo tengan presente.
X es el gasto, es decir, quién va a influir. Y Y es la ocupación, que es la variable de resultado. Es decir, X la variable de entrada y Y la variable de resultado. Es importante que lo tengan presente porque como ahora se darán cuenta, Excel les va a preguntar quién es quién. Le va a decir, dígame quién es X y dígame quién es Y. Para ello, para generar este gráfico, me voy a ubicar en una zona en blanco del gráfico, de la hoja. Ojo, no voy a seleccionar los datos. Me voy a ubicar en una hoja, en una parte en blanco de la hoja. Puede ser lejos de los datos. Le digo insertar. Luego le digo acá gráfico dispersión, insertar gráfico dispersión. Repito, no he seleccionado datos. Me ubiqué en una celda en blanco. Le dije insertar. Luego gráfico, insertar gráfico, gráfico de dispersión. Y listo. Él me va a crear un recuadro en blanco. No se preocupen por ese recuadro. Volví ese bloqueo en mi archivo. Ese recuadro en blanco es donde se va a ir a mostrar el gráfico. Siempre va a pasar eso. Siempre me va a mostrar un cuadro en blanco como si no tuviese datos. La respuesta es porque yo no le he indicado aún cuáles son los datos. ¿Cómo le indico los datos? Le voy a dar clic derecho sobre ese recuadro que me acaba de salir. Le digo seleccionar datos. Y en la selección de datos debe aparecer este asistente. En ese asistente voy a darle aquí agregar donde dice entrada de leyendas, de series, agregar. Y en este paso es supremamente fundamental. Me dice quién es X y quién es Y. Por eso es importante que al momento en que yo esté haciendo el gráfico entienda quién es quién. Entonces le digo valores en X. Entonces me paro sobre la celda donde se van a seleccionar los datos o donde voy a empezar a guardar los datos. Y le digo, y le muestro las X. Entonces le muestro todos los valores de gasto. Repito. Me paro aquí donde dice valores de la serie X y le muestro todos los datos de X. Luego valores Y de la serie. Borro lo que esté allí. Lo borramos. Y le doy clic acá. ¿Listo? Le muestro los datos. Luego le digo aceptar. Aceptar. Y listo. Algo pasó en mi selección. Ojo, como los datos que yo estoy trabajando aquí son muy grandes, no se me está mostrando, pero en esencia voy a hacer lo siguiente. Voy a mover el gráfico a una nueva hoja. A ver si se nos muestran los datos. Algo está pasando otra vez con este archivo. Bueno, ya vamos a terminar. Regálame un segundito. Ya. Listo, aquí se mostraron los datos. Espérame porque me cambió aquí la... Si ustedes observan, espero que se alcance a ver allá en sus computadores, aparecen una serie de puntos. De hecho, este gráfico también se suele conocer como nube de puntos. Y lo que me está mostrando simplemente es qué relación existe entre la variable X y la variable Y. En este caso, lo que me está mostrando es que al parecer a mayor gasto hay mayor nivel de ocupación. Si yo no veo esta relación de forma clara, le puedo dar clic sobre uno de los botones, de uno de los puntos, clic derecho, agregar línea de tendencia. Y él me va a generar una línea, ya la voy a aumentar para que se alcance a ver allá, una línea que me indica cuál es el comportamiento. Entonces simplemente le doy clic derecho sobre uno de los botones, de los puntos que me acaba de graficar, agregar línea de tendencia. Y ahí en este caso me está generando una línea de tendencia con el comportamiento. En este caso me dice a mayor publicidad, mayor gasto. Y ya por lo menos visualmente he tenido una opción de mostrar cuál es el comportamiento, cuál es la incidencia de la variable gasto sobre la variable ocupación. Finalmente quiero mostrarles una nueva herramienta que tiene Excel en las últimas versiones que se llaman los mapas corolépticos. Supongamos que ustedes tienen una información que está regionalizada.
Entonces, en este caso, ustedes observan que yo tengo la información de, supongamos que estos son utilidades para los departamentos, para los destinos de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Meta. Y supongamos que yo quiero representar esos datos en un mapa de Colombia precisamente. Entonces, observen que hacerlo ahora en Excel es muy sencillo. Voy a seleccionar los departamentos y voy a seleccionar este valor anual, que se supone es el resultado final. Como quiero saltarme todos estos valores, recuerden, oprimo la tecla Control y sin soltarla selecciono el último valor. Repito, selecciono los departamentos, que en este caso son los que voy a graficar. Sin soltar, oprimo la tecla Control y sin soltarla voy a seleccionar los datos de anual. Le digo insertar y en la sección de gráficos le digo mapas y allí está la opción de mapa coroplético, coroplético. Nuevamente mi computador está generando un error cada vez que inserto un gráfico. Entonces, seleccioné los departamentos, el valor, le dije insertar, mapa coroplético. Nuevamente me genera un error, perdón. Bueno, no sé por qué me está generando errores, pero cierro y vuelvo a ingreso y si ustedes observan, ahora, si ustedes observan, lo que acabo de hacer es un mapa de Colombia con estos datos. Entonces, lo que él me está mostrando allí, sin que yo le indique, él ya automáticamente se da cuenta que los datos que estoy trabajando corresponden a Colombia y pues hace un mapa de Colombia. Allí tenemos un problema con el caso de San Andrés porque no los va a graficar. Estos mapas vienen por defecto preconfigurados en Excel y desafortunadamente allí no aparece. Pero para los departamentos del interior, si ustedes se dan cuenta, allí ya están seleccionados y entonces él me creó una escala donde los valores más oscuros corresponden a mayor valor en la variable que yo le indiqué. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que Santander y Antioquia está fuertemente seleccionado y es porque estos departamentos tienen los valores más altos. Entonces tienen 62.000 y 62 millones, 62 millones cada uno. Excel tiene otras herramientas de visualización que son los mini gráficos, pero digamos que de las nuevas disposiciones que tiene Excel, me parece que esta de los mapas es muy interesante, sobre todo cuando usted tiene que representar información que está regionalizada. Él va automáticamente a cambiar el mapa cuando uno de estos valores cambie. Supongamos que aquí era 50 millones y yo acabo de escribir 50 millones, y él automáticamente va a hacer el cambio en el mapa. Perdón, aquí escribí un valor muy grande. Automáticamente va a hacer el ajuste. O si yo cambio, por ejemplo, no era Bogotá, sino que correspondía al departamento de Bolívar. Entonces simplemente escribo Bolívar y ustedes se darán cuenta, que ahora seleccionó el departamento de Bolívar. Ahí se alcanza a ver la selección. Estos de los mapas corolépticos son muy interesantes para presentar resultados de una forma diferente. Bueno, hemos tenido nuevamente nuevos tropiezos con la sesión, pero espero que lo que hemos trabajado les sea de utilidad. Voy a mirar las preguntas que tienen acá en el chat. Entonces, nuevamente, Miller sí nos había manifestado el tema de las fórmulas en inglés, pero como hemos trabajado un archivo estándar para todos, las traje en español. Lo que podríamos hacer es que si quiere, usted me regala un correo, me escribe al correo al que le llegó donde le llegó el archivo el archivo de trabajo y les comparto algunas fórmulas en inglés para que las pueda utilizar. Nos preguntan que dónde puede encontrar el video. El video se publica en la... Regálame un segundito. El video se publica en las redes sociales de Cotelco, específicamente en YouTube. Vamos a ver qué otras preguntas hay por acá. ¿Cómo habilito la opción de análisis en mi barra de herramientas? No me sale.
Alguien me dice que no le sale la opción de análisis. No sé a cuál análisis se refiere, si se refiere a análisis de datos, una que aparece aquí en la parte, en la última parte. Les voy a compartir el archivo. No sé si se refiere a la herramienta de análisis que aparece aquí al final de análisis de datos. Si es así, si es en este caso, lo que tiene que hacer es ir a archivo, opciones. En opciones tiene que ir a buscar la opción complementos. Y en complementos va a buscar en la parte inferior una opción que dice administrar complementos de Excel. Hay un botón de ir puntos suspensivos, le da clic allí y le habilita herramientas para el análisis. Y por último, aceptar. Y ya va a aparecer la opción de análisis de datos, si era la herramienta que me estaba preguntando. ¿Cómo puedo tener acceso a la capacitación para mi equipo de trabajo? Me dices que es de Hoteles La Floresta. Esta capacitación se trabaja a través de Cotelco. Digamos que este curso que se está ofreciendo es una capacitación que se está haciendo precisamente en el marco digamos, de esta restricción de salir de nuestros lugares de residencia. Pero si eres afiliado a Cotelco, podríamos buscar la forma para que podamos tener una capacitación con tus colaboradores en un grupo mucho más reducido y eventualmente presencial. Alguien nos dice que la conexión ha fallado muchas veces, efectivamente, aunque tomé las medidas de precaución para la grabación, habíamos pensado utilizar una alternativa que era el aula dentro de Teams, que es mucho más eficiente. Habíamos tenido muchos inscritos y pensábamos que no daba la capacidad, pero veo que nuevamente nos quedamos casi con el mismo número de participantes. Entonces, para la última sesión, que será de hoy en 8 días, les prometo que sí trabajaremos la otra alternativa. ¿Puedo hacer una tabla dinámica con datos de 2 hojas diferentes? Claro que, bueno, una tabla dinámica la puedo vincular con datos que están en una hoja aparte. Es decir, la tabla dinámica está en una hoja y los datos en una hoja diferente. Si yo necesito mezclar datos de más de una hoja, pues allí necesito entonces involucrar más de una tabla dinámica. Es decir, la tabla dinámica siempre está relacionada a un rango de datos que normalmente están en una sola hoja. Si necesitas vincular ya más de una hoja, tendrías que hacer un procesamiento adicional o meter más de una tabla dinámica. Por ejemplo, la tabla dinámica 1 que vaya a la hoja 1 y la tabla dinámica 2 que vaya a la hoja 2. Hay ventanas que no se muestran al momento de seleccionarlo. Bueno, debe ser que sí, que al momento de compartir el video algo pasa y no se estaba presentando correctamente. Bueno, espero que de alguna manera lo que hemos trabajado el día de hoy sea de utilidad para ustedes. Repito, esto no es un curso formal, es una sesión en la que queremos mostrarles unas herramientas que son de uso digamos, o que ustedes pueden poner en práctica al momento de analizar datos. Allí importante, exploren la parte que tiene que ver con la segmentación de datos, con la escala de tiempo. Realmente eso permite una gran versatilidad en la presentación de resultados. Les va a permitir a ustedes hacer unos informes mucho más interesantes, mucho más atractivos, con menos tiempo. En el tema de manejo de gráficos, utilicen por supuesto los gráficos que normalmente ustedes acostumbran a trabajar, pero denles el uso apropiado. Es decir, el gráfico de columnas o de barras se utiliza para lo que tiene que ver con cantidades. No utilicen el gráfico de manera inapropiada porque a veces la interpretación tampoco, pues, o no facilita mucho la interpretación. Barras para cantidades, porcentajes con gráfico de tortas y evolución en el tiempo con gráfico de líneas. Vieron allí la opción de el gráfico de dispersión para cuando tengan que hacer análisis de relación entre variables. Y por último, exploren estas opciones o estas herramientas de los nuevos mapas corolépticos que maneja Excel para representar información cuando esta información se encuentra
regionalizada, por llamarlo así, ya sea por ciudades o ya sea por departamentos o por países. Bueno, espero que tengan un buen día y que la información que se trabajó el día de hoy les sea de utilidad. Los esperamos en la tercera y última sesión y también los esperamos en los demás webinars que tiene preparado Cotelco en las otras temáticas que están diseñadas para ustedes. Buen día para todos y muchas gracias.